Bueno, y estamos con un amigo ya de la casa, Roberto Munita. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Muy bien, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hartas cosas de que hablar. Y vamos, mira, el tema acá en la pauta decía de la nueva Constitución, pero yo quiero que hagamos como un análisis frente a todo lo que está pasando. Ok. Mira, el tema, bueno, han pasado renuncias, ¿cierto? Ha ido avanzando el tema de la... el escándalo de fundaciones, computadores. Exacto. Cada vez más. De hecho, desde la última vez que estuviste acá, creo que pasaron más. Así es. Pasó lo de Cultura, ¿cierto? Se fue la subsecretaria de... No es la subsecretaria de Cultura, ojo con eso, porque el Ministerio de Cultura tiene dos subsecretarías. Sí. Está la subsecretaría de Cultura y está la otra subsecretaría que es de Patrimonio Cultural, algo así. Y esa es la subsecretaria que salió, que está involucrada también, porque ella había trabajado antes en Democracia Viva. Roberto, ¿a ti qué te pasa con el tema de que... Porque hay una sensación, finalmente, de que esto es verdad o no. Es como, hay una duda. Yo creo que todos nos sentimos en duda porque ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿A quién le creemos? ¿A los de allá, a los de acá o a la justicia que todavía no está claro tampoco ni se define? Y ante esa duda, eso es como... Siento que la duda es peligrosa finalmente para los ciudadanos, porque cuando tenéis dudas, después, si hay una verdad, es muy difícil creer esa verdad. Claro, efectivamente, acá sucede lo que se llama el clima de opinión, ¿cierto? Que cuando se empieza a instalar en la opinión pública, después es muy difícil revertirlo. Claro. Entonces, muchas veces la opinión pública se hace un juicio antes, por ejemplo, que la justicia. Sí. O antes que la clase política, si es que la clase política se demora en actuar. Claro. Y eso yo creo que es lo que está pasando acá, porque efectivamente hay un juicio que ha estado bien presente por parte de la opinión pública con respecto a la responsabilidad de ministros, de subsecretarios, incluso de la moneda quizá. Algo le ha pegado a la moneda este escándalo según la última CAEM, pero no mucho. Pero sí hay un clima de opinión sobre que acá hay gato encerrado y no se ha abierto todavía la jaula de ese gato. Claro, porque por un lado uno podría decir, si uno lo analiza, tú dices, estos tipos, si realmente lo armaron, digamos, del lado que sea, ¿ya? Que es uno de las ideas que existe, de las tesis que existe, serían realmente malvados, tipos malos los políticos, puede pensar la sociedad, ¿cierto? Estos gallos son malos. Pero si no es así, entonces estos gallos son totalmente incompetentes, porque entrar y robar computadores en distintas partes y que no funcione la seguridad, habla de una incompetencia, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la realidad? Por eso es tan como complejo de alguna manera hoy día recuperar la credibilidad y saber finalmente, incluso cuando se diga estos son los responsables o lo que sea, realmente uno creer. Claro, porque hay dos aristas súper importantes, hay dos dimensiones en este caso. Es un caso súper complejo que aparte son varios casos en uno, ¿cierto? Sí. Está la cultura, está el desarrollo social, está, acuérdense, esto partió por vivienda, partió en Antofagasta, pero después en el Maule, en el fondo, estaba repartido por todo Chile, al parecer. Y hay dos grandes dimensiones. Por un lado está la dimensión de probidad, de transparencia, de tener, ojalá, gobiernos ausentes de toda corrupción, y ahí tiene que ver con los convenios, ¿cierto? Con compartido esto, pero también está en la lista de seguridad, como tú bien decías, que tipos se paseen, que llamen por teléfonos de una cárcel, que digan que un sobrino del ministro va a pasar a buscar los computadores y que nadie los pare. Claro, por eso, cualquiera es... Que al contrario, o sea, que los guardias los ayuden a buscar el Napoleón para desconectar los computadores es una locura. Entonces, son dos cosas súper distintas, pero que en este caso a Marte se entrelazan. Y ambas son muy complejas de resolver, en el fondo. Por un lado, la probidad. A mí me gustó mucho una cuña que se mandó el ministro de Justicia el fin de semana. La que dijo que era corrupción. Que es corrupción. Yo creo que es primera vez que lo dice. Y claro, primera vez que este gobierno reconoce que hay corrupción dentro del gobierno. Sí. Yo creo que es muy sano reconocerlo. Nos permite entender la dimensión y poder resolverlo. Y también habla bien del ministro. Yo tengo una buena impresión del ministro Cordero. Creo que es un gran aporte al gobierno y es bueno que él esté ahí en el fondo porque pone algo de cordura. Sí, a mí me pasa lo mismo con él, pero me da la sensación hoy día que está siendo un poco de abogado de su propio gobierno y también de vocero del gobierno. Porque en el fondo él ha salido muchas veces ya a hablar, a poder como poner, no sé, a dar su mirada también y diciendo, y obviamente aceptando que el tema de Democracia Viva evidentemente es un caso de corrupción. Claro. Ahora, para ti, Roberto, ¿esto es finalmente como un esquema
algo que se está tramando, ¿es así o no? Y por otro lado, cuando se investigue, ¿qué pasa con estas platas? ¿Qué se hizo con estas platas? Mira, sí, yo creo que hay un esquema bien grande. Yo estoy esperando la serie de Netflix de todo este escándalo, porque está muy interesante. Aprovecho de comentar un par de cosas. Hay una serie que la verdad yo no lo he visto, así que no lo puedo recomendar, ¿Ya? pero que me han dicho que sobre algo muy parecido a esto, una serie brasileña, se llama El Mecanismo. Sí, El Mecanismo, sí. No sé si tú la viste, pero me han dicho, claro, Sí. que se trata sobre todas estas redes que existen al interior de los gobiernos, ¿Quién etcétera. nos comentó? Alguien nos comentó ayer El Mecanismo también acá. Sí, lo hablamos también ese tema, sí. Y hay una serie que yo sí vi Sí, y que la sí, recomiendo sí. mucho, que es de Amazon Prime, Sí. que se llama El Presidente, Ya. que es sobre el escándalo de la NFP, de Jadwe y mezclado con otros presidentes de otras asociaciones de fútbol, Ya, de ya. Argentina, de Paraguay, Sí. está mucho la Conmebol. Claro, se escapa un poquito al área de política, pero también hay política dentro del fútbol, ¿cierto? Y un caso chileno, una serie muy buena. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy día, Democracia Viva, los robos de computador, etcétera, te da para una serie muy similar, con varios capítulos, con varios episodios, porque esto ha tenido varios episodios y yo creo que van a seguir saliendo episodios. Entonces sí, yo creo que hay un esquema, yo creo que hay, o sea, todavía no llegamos al fondo del asunto, yo creo que hay algo más grande y efectivamente yo creo que hay gente que está tratando de ocultar alguna verdad. Sí. Oye, salió la encuesta CEP y la verdad es que hubo varias, bueno, distintos respuestas, ¿no? Bueno, distintas respuestas a preguntas, ¿cierto? De la población, como que Republicanos está muy representando lo que quiere Sí. la sociedad. ¿Qué significa para ti esta encuesta CEP? Bueno, pero de partida hay que decir que la encuesta CEP es la encuesta más seria que hay en Chile, a mi juicio. Es una muestra presencial. Es de las pocas que se hacen presenciales. Las otras, Pulso Ciudadano, Activa Research, CADEM, son online o telefónica. Esta en cambio es presencial y eso ayuda mucho, sobre todo por la opinión de los sectores rurales, que muchas veces no tienen conexión a internet o no tienen celular, etcétera. Y una muestra muy grande, son 1.500 casos. Entonces una encuesta muy, muy robusta, tiene resultados muy buenos. Y yo creo que efectivamente los republicanos son los grandes ganadores de la encuesta. Pasaron de un 2% a un 10%. Lo que es mucho porque el 100% no lo da la gente que se identifica con partidos. Hay un gran porcentaje, cercano al 40-50%, que no se identifica con ningún partido. Y del otro 50%, de los que sí se identifican con partidos, un 10%, o sea, un quinto, se identifica con republicanos. Así que una tremenda noticia para ese partido. Pero la encuesta no es tan buena para José Antonio Kast, para el candidato justamente No, de los claro, republicanos. sí, sí. Porque baja un poquito, tiene bastante rechazo. Como que el mismo rechazo con la misma aprobación, es como Exactamente, o una cosa sea, así. tiene un techo muy, Sí. o sea, perdón, tiene un piso muy alto, Sí. pero tiene un techo muy bajo. Entonces sabemos que a José Antonio Kast en una nueva elección le iría muy bien en una primera vuelta, pero no sabemos si le alcanza para ganar en segunda No, vuelta. no. En cambio, la encuesta es muy buena para Evelyn Matei. Buenísima. Bueno, de estos son 3 alcaldes. Son 3 alcaldes. Evelyn sí. Matei, Codina, Codina, y Carter, Carter también viene. Y el otro que viene muy bien es un exalcalde, hoy día gobernador, que es Claudio Rego. Sí. Y eso es algo que no, esta no es la primera encuesta que lo demuestra, que los liderazgos alcaldicios son muy positivos y son muy buscados por la ciudadanía. Porque el alcalde es una figura que se ve muy cercana, Claro, que el resuelve alcalde, problemas. sí, No es un político no. que está en Valparaíso, en el Congreso, nada contra Valparaíso, al contrario, me encanta la zona, yo vivía allá, así que un saludo para la gente de Valparaíso, pero no es un político que está como encerrado en el Congreso, sino que es un político que está en terreno, en la calle, resolviendo problemas, y eso a la gente le gusta. Sí. Y yo creo que nos falta, y bueno, Jadwe, que está más abajo en la encuesta, pero Jadwe fue precandidato presidencial, Claro. fue una primaria, él también representaba eso. Sí. Entonces yo creo que hoy día hay que tener ojo con los liderazgos que vengan del mundo municipal. Ahora, sí, pero también ha pasado como en la historia que en general los alcaldes no llegan a No. ser presidente. Como que no Y- resulta. Claro, y de hecho tenemos el mal ejemplo de Joaquín Lavín, que lo ha intentado varias Sí, veces. sí. Ha Bueno, y estado el cerca. mismo Jadwe también. O el mismo Jadwe, Sí, etcétera. sí. Pero yo siento que eso está cambiando. Históricamente, Puede sí, ser, históricamente los liderazgos que llegaron a la presidencia siempre venían o de los ministerios o del Senado. Esas eran las dos grandes fuentes. Y hasta el día de hoy, en el fondo, los políticos que les va muy bien intentan llegar o a ser ministros o a ser senadores. Mira tú, Felipe Kast, por ejemplo, que siendo muy joven fue precandidato presidencial, fue diputado y el tiro se quiso pasar al Senado. Y a mí, de hecho, eso no me gusta. Yo conozco bien el Senado, trabajé ahí varios años y me pasa que el Senado, los liderazgos tienden a sofocarse un poquito. Porque es un edificio más antiguo, tú compites por distintos temas, no te ves tan en terreno, etcétera. Yo por eso, yo siento que estamos cambiando, yo le pongo ojo para el futuro a los liderazgos más municipales que a los que provienen del Congreso. Y con el tema de la pobreza. De la CACEN. Sí.
de la casa en que salió el mismo día que la CEP. Exactamente, Entonces, sí, eso fue una sorpresa para muchos. Pero que tiene que ver un poco con con los bonos, con el IFE. Sí, yo entiendo que sí. A mí me gustó mucho la entrevista que le hicieron o sea, perdón, la columna que sacó la Silvia Izaguirre el fin de semana. En la tercera, y ahí ella explica un poco eso. Varios, sí. Estuve viendo a Dante muchísimos que Contreras también explicaron, sale. sí, explicaron qué significaba finalmente Porque esto. esto es como cuando los economistas predicen que va a bajar el dólar y el dólar se pega una subida gigante. Sí. Entonces los economistas tienen que salir a explicar, no, lo que pasa es que hay un asunto en Estados Unidos Claro. que está implicando algo así. Acá pasó un poco lo mismo, porque ese mismo día en la mañana yo escuchaba la radio y todos decían que la pobreza o se iba a mantener o incluso iba a subir. Y la verdad es que baja. Pero baja sobre todo, como bien dices tú, Carla, sobre todo por los subsidios, Sí. sobre todo por la ayuda del Estado. No baja por los ingresos autónomos, que es lo que la gente en el Claro, fondo pues, logra y eso, es que eso generar. tiene que ver con el trabajo, Exactamente. con que haya más empleo, ¿cierto? Sí. Y eso evidentemente no ha pasado. Así Entonces es. eso no es un reflejo. Y cuando yo lo escuchaba, claro, es lógico, pues es evidente, porque no el IFE laboral, ¿cierto? Y eso ayuda muchísimo. El IFE de emergencia. Que no va a ser eterno tampoco. Exactamente, ese es un problema que tenemos porque efectivamente siempre va a haber ayuda estatal y esperamos que haya ayuda estatal, por supuesto, siempre va a haber sectores de la población que van a necesitar Es necesario, algo de sí, lógico, ayuda, sí. pero también tenemos que tener una base, una estructura un poco más potente para que las familias, sobre todo las familias de clase media, etcétera, puedan surgir de a poco, o sea, de acuerdo con sus propios ingresos, no solo porque es necesario, insisto, porque la plata del Estado no es infinita, sino que aparte es positivo, porque muchas familias también quieren decir, yo surgí gracias a mi esfuerzo, Obvio. gracias a mi talento, gracias a mi trabajo. Por supuesto, puedo recibir ayuda del Estado, pero yo quiero surgir. Eso, mira, cuando uno hace focus group, hace estudios cualitativos en la población, hay un sentimiento, sobre todo en la clase media, de querer surgir gracias al propio esfuerzo. Y eso es súper valorable. Sí, pues, Súper valorable. totalmente. Ahora también hay una clase media, es bien complejo eso, porque gana 600 lucas y recibe bonos. Y el que gana 650 no recibe nada. Entonces Bueno, tú decís, sí. es como una cosa que es un mundo de diferencia por 50 lucas. Eso tiene que ver con el diseño de la política pública. Claro. Y ahí lo que hay que buscar siempre es que sea gradual, al fondo. Que el que recibe 600, por poner un ejemplo solamente. Claro, como es familiarmente. 600 reciba X y que el que reciba 650 reciba Claro. X menos 2. O sea, que reciba algo, no nada en el Sí. fondo. Para que, para que la disminución sea gradual. Y por supuesto, a menos mi opinión, esto es súper respetable y hay distintas opiniones, pero menos mi opinión es que los que logran generar más recursos no reciban nada. Y por eso es que yo creo que hay que tener cuidado con políticas públicas que muchas veces defendemos sin entender bien, como la gratuidad, sí. y yo sé para dónde hay, como la gratuidad universitaria para todos, porque la misma expresidenta Bachelet dijo, si yo le puedo pagar la universidad a mi hija, ¿por qué va a ser gratis? Y eso Total. es un asunto, en el fondo. Hay una visión ideológica, insisto, súper respetable. Para algunos la universidad debiera ser gratis para todos y otros piensan, o pensamos, yo me incluyo, que la universidad debiera ser gratis para los que no pueden pagarla. Mira, sabéis que el otro día estaba escuchando la definición de lo que es la derecha en Latinoamérica, las derechas en Son varias, Latinoamérica. Sí, pero cómo se ha ido perdiendo también los conceptos, incluso de la izquierda también. Sí, también. Porque, bueno, se habló de la meritocracia, que realmente existe la meritocracia en nuestro país. Hay algunos que la Me verdad gustaría pensar que sí. tienen las cosas más bien porque osmosis. Sí. Y de ellos decir que el mérito es importante, claro, es súper fácil. Entonces, bueno, muchas situaciones. Y también este porcentaje duro de Gabriel Boric, Sí. que no se mueve. ¿Quiénes son esas personas? Yo he escuchado unos análisis, pero así, pero terrible. Pero ¿quién es ese 27% que es inamovible, que está ahí y que no se mueve frente a nada? Algunos hablan que es como Boric a los que va es a los universitarios de clase media alta. Así es. Y ese es Sí. su mundo. Su nicho. Que en realidad O sea, no tiene nada que es bien lejos de la izquierda popular, que uno podría pensar. que tiene que ver lógico. con los trabajadores, estamos hablando de la Exactamente. izquierda real, de dónde Exactamente. viene la izquierda. Y hasta ahí nomás, porque también hay muchos trabajadores que no se sienten parte de la También, izquierda justamente claro. porque creen más en el esfuerzo personal Sí, po. que en el Sí. aporte del Estado. Pero sí, efectivamente, históricamente al menos, la izquierda se ha nutrido, ¿cierto?, de Sí. de este rol del trabajador, del sindicato, es cosa era Luis Emilio Recabarren y muchos otros, al fondo. Pero mira, tú estás en lo correcto. Acá me sale el sociólogo hablando Sí. y para mí me ha Es que por entretenido. eso me encuentro entretenidísimo. No, y me ha entretenido eso. que me inviten como sociólogo y como Sí, abogado, porque me obvio, da el derecho, obvio. pero
Y efectivamente la encuesta CEP nos da hartas pautas sobre eso. La encuesta CEP todavía no libera su base de datos. Es otra cosa muy buena de esta encuesta. Es de las pocas encuestas que libera la base de datos. Liberan todo en la base para que uno pueda hacer cruces, etcétera. Súper interesante. Así que después cuando haya con la base podemos conversar más en detalle. Pero lo que sí sabemos por el PowerPoint que presentaron el otro día es que efectivamente el mayor apoyo a Gabriel Boric y al Frente Amplio está en los sectores más jóvenes y está en los sectores más acomodados. Sí. Y eso lo venimos sabiendo hace tiempo. Fíjate tú que, por ejemplo, en Las Condes, por poner un ejemplo, que es la típica comuna de clase alta, etcétera, hoy día, históricamente siempre ha tenido mayoría en el Consejo Municipal la derecha, obvio, pero lo interesante es que hoy día la única concejal de oposición es del Frente Amplio. Es de Revolución Democrática. Sí. El único diputado en este distrito, en el distrito 11, ¿cierto? Que es Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina, Peñalolén. El único diputado que no es de derecha es Tomás Hirsch. También, él hoy día no es del Frente Amplio, pero sí salió electo por el Partido Humanista en un principio, que era del Frente Amplio, o era cercano al fondo. Entonces, efectivamente, hay una izquierda progresista, podría decir, de élite. Algunos dicen la izquierda whisky, la izquierda boutique, tiene un montón de nombres. El red set también le dicen. Y esa idea está muy apalancada con la lealtad al presidente Boric, quien aparte también viene de ahí. Acá hay que ser súper honesto y súper justo. Gabriel Boric viene de la elite de Magallanes. No es un tipo que venga de la población, etc. Y perdón, y acá no quiero hacer juicio de valor. No estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo que él venga de la elite. Pero sí él representa una clase alta con ideas de izquierda que es muy respetable y que eso hace cala hondo y hace clic en mucha gente de Las Condes de Vitacura que quiere una idea un poco más horizontal, si se quiere, menos elitista, pero que igual ellos vienen de la elite. Es como el despotismo ilustrado de alguna forma. Sí, oye, Roberto, ¿y tú crees que socialmente las personas diferencien el Frente Amplio de Revolución Democrática? Que vayan como separando los partidos, ¿o tú crees que para la gente en general la política está mal y muy lejos de ellos? Yo creo que hay que distinguir de qué gente estamos hablando, porque claro, es imposible decir la toda mayor la gente, cantidad de pero, gente. O sea, depende del nivel de cercanía que tengan con la política. Hay un grupo que efectivamente en la política están todos podridos, son todos malos. Es la gente que no votaba, ojo. Ese porcentaje. Y que ahora lo obligaste a votar, y ya que los obligamos a votar, votaron en su mayoría por republicanos. Sí, claro, bien insólita. Quizás porque era un partido que no significa nuevo, que ahora vayan a ir a votar por Kast, nada que ver. Y tampoco significa que sean de derecha. Exactamente. Yo creo que votaron por republicanos en gran parte primero, bueno, por varias razones, pero primero porque se oponían al proceso constituyente y hay gente que no le cree mucho al proceso constituyente. Segundo, porque se ve un partido nuevo, se ve un partido un poco más correcto en el sentido de la probidad, se ve un partido alejado de la chimuchina, etcétera. Todo eso tiene que ver con el perfil de los republicanos. También pasó un comercial acá. Estamos preparando un paper académico con Patricio Navia sobre justamente el rol de los... El patrón lo veo todos los días en su... sobre los republicanos y qué piensa el electorado del Partido Republicano. Y va por ahí, en el fondo. Es gente en general más conservadora, más religiosa, mucho evangélico, pero sobre todo que le gusta el orden público. Entonces, por eso los que decían todos los políticos son corruptos, todos los políticos son malos, terminaron votando republicanos porque era un partido que se veía más ordenado. Pero hay otra gente que sí logra diferenciar lo que es el Frente Amplio de, por ejemplo, el resto del oficialismo o del Partido Comunista. Y también hay gente que logra diferenciar lo que es Revolución Democrática de lo que sería Convergencia Social o Comunes, que son los otros partidos del Frente Amplio. Y ahí yo quiero hacer un hincapié, porque hasta antes que estallaran todos los escándalos, el mismo presidente Boric había dicho, nosotros deberíamos tender hacia un partido único, que el Frente Amplio sea un partido único. Porque yo creo un sentimiento, como tú bien dices, que mucha gente piensa que eso es lo mismo. Revolución Democrática con Convergencia, quizás Comunes se escapa un poquito porque está más a la izquierda, es más identitario, representa más a las minorías sexuales, por ejemplo, a las minorías étnicas, pero Revolución Democrática y Convergencia Social son reparecidos. Pero yo creo que este caso mató esa idea. Obvio. O sea, ahora, perdón, Convergencia, y con esto termino, Convergencia Social, que es el partido de Boric, el partido del presidente, hoy día vale mucho más que Revolución Democrática. Oye, las declaraciones de Camila Vallejo este fin de semana, el domingo, de hecho, en la noche, le pregunta, le apretó un periodista, no sé si es periodista,
Daniel Mansuy, ¿tú Sí, dices? sí. El historiador. Sí, estaría. Ya, Sí. bueno, lo viste, le dice que bueno, ellos se habían sentido muy ofendidos porque le habían imputado un delito a Giorgio Jackson, ¿cierto? Sí. La UDI en el fondo. Y que ella, si no se acordaba de cuando le había imputado un delito al carabinero Sí. en Panguipulli. Y ella hace como... Nunca reconoce nada, no lo reconoce finalmente, eso es lo que hace en ese momento y la tira por la tangente y cambia el tema, digamos. Dicen, bueno, no hay que empatar, la Sí. típica. ¿Qué te parece eso de parte de ella? ¿No sería bueno que dijera, no, en realidad sí me equivoqué? Porque o sea, la justicia Determinó que era- sí. que había sido... Y a veces es mucho más sano, por eso decía lo del ministro Cordero. A veces es mucho más sano decir, y el presidente también lo ha hecho, el presidente Boric también varias veces ha dicho, sí, nos equivocamos, Sí, lo ha hecho. él dijo otra Ah. cosa con guitarra, él pidió disculpas de alguna forma en su estilo, pero pidió disculpas No, sí lo ha por la hecho, sí. posición que ellos habían sido con respecto al tema de educación, Sí. cuando ellos impidieron que abrieran los colegios, y hoy día nos damos cuenta lo malo que fue tener a los colegios tan cerrados tanto tiempo. Entonces, efectivamente, sí, yo noto en algunas personas como Cordero, como Boric, una predisposición a reconocer los errores del pasado. La ministra Vallejo, en cambio, habló de arqueología tuitera. Dijo, no podemos hacer arqueología tuitera, que efectivamente es un buen tirar la pelota para el córner, ¿cierto? No es enfrentar el fondo del asunto. Porque yo creo que lo que le hizo Daniel Mansuy, o sea, perdón, el alegato que le hizo Daniel Mansuy, es un alegato súper correcto. Obvio. Porque dice, ministra, tal como ustedes hoy día, y con justa razón, en el fondo, No, le lógico, le porque no exigen a está la bien. UDI, Porque no, po. no le puedes imputar Imputar un un- delito si eso no Y es si así. No hay y pruebas. si tienes pruebas, anda a tribunales. Exacto. ¿cachai? Será la justicia lo que lo determine. Exactamente. Claro. Pero la UDI no hizo eso. Yo creo que no me gustó mucho la jugada de la UDI. Yo creo que a nadie le gustó la jugada de la UDI, estuvo mal. Algunos piensan O sea, que a algunos les gustó. Algunos de ellos. algunos sintieron, de hecho en el momento que pasó, como que la sensación que tuve era como de salir a brillar la UDI. Sí. Como que Republicano está muy Exactamente. arriba, entonces ¿qué pasa con nosotros? Bueno, tirémonos una que nos Así es. levante. Jugar a que somos tan de derecha Claro, o somos tan de oposición tan como de oposición republicanos. como ellos. Yo creo que fue una mala jugada porque efectivamente le permitió al gobierno, al ministro Jackson victimizarse, Afirmarse, claro. etcétera. Pero efectivamente el alegato de Mansuy es súper correcto. Dice, tal como ustedes con justa razón alegan que está mal lo que hizo la UDI, ¿por qué no reconocen que estuvo mal lo que hicieron cuando eran una oposición? Claro, claro. Y yo creo que sería súper sano que lo reconocieran. No solamente la ministra Vallejo, un montón de gente que hizo juicios muy agresivos, imputando delitos a carabineros cuando estaban cumpliendo con su deber, avalando la violencia. Y acá yo me quiero quedar con una reflexión que hace un periodista, Alejandro Sepúlveda, que tiene un libro sobre el 11 de septiembre muy bueno, es un periodista aparte de izquierda, y él empezó a publicar, primero publicó una carta en el director, en el Mercurio, y después le hace una entrevista donde dice, yo no veo un juicio de la izquierda al estallido social. No veo hoy día un reconocimiento después de haber pasado 5 años, porque Cierto. él dice, se cumple Hoy como que ha 50 pasado años. el tiempo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Él Sí. dice, bueno, es que pasó la pandemia entre medio, entonces Sí, los me años siento fueron como corriendo ayer, distintos. Pero dice, hoy día estamos hablando mucho de los 50 años del golpe, pero también se cumplen 5 años del estallido. Y la pregunta es, ¿qué vamos a decir al respecto? ¿Va a haber una autocrítica por parte de la izquierda o por parte del hoy día oficialismo que salió a avalar la violencia, que salió a avalar la primera línea? De hecho, el mismo Stingo, y con esto termino, hoy día, o sea, no sé cuándo será, pero hace pocos días salió un video en las redes sociales, no sé si lo viste, diciendo Stingo, el mismo Daniel Stingo que estuvo en la convención, Sí. él dice, deberíamos provocar otro estallido. Dice, quizás sin tanta violencia, dice él. Pero para poder provocar otra convención con lo que ya aprendimos, etcétera. Entonces, oye, no aprendimos. O sea, es cosa ver el centro de Santiago. Pasamos meses sin que se pudiera estar en el centro de Santiago después de las 3 de la tarde. Hubo gente que perdió todo, gente que tenía Sí. su mercado cerca, gente que Cierto. pasó meses sin metro. Y no sabemos qué habría pasado si no hubiera llegado la pandemia. Claro, Sí. lo que pasa es que cuando lo pones con los 50 años del golpe, parece que el estallido fuera nada. Se entiende como Sí. que en el fondo siempre los familiares de detenidos desaparecidos y todo siempre van a tener algo mucho más potente que decirte
en una conversación. Entonces uno se queda como finalmente sin argumento, porque si vas a solo la emoción, es muy difícil. Es muy difícil ponerse en los zapatos de los otros, pero sí es imposible avalar, no hay que seguir avalando la violencia, pero también los 50 años de alguna manera es revictimizar a las personas. Entonces también es muy complejo llegar a un... ¿Cómo vas a llegar? Yo creo que es, de verdad, yo creo que es muy imposible llegar a una reconciliación. No, a una reconciliación, no. Sí, no, yo no tengo la respuesta. La reconciliación, algunas vez pensamos que era un asunto del año Porque 90. es un perdón, y yo no veo perdón. Sí. No existe el perdón ahí. No, Sí, no pasa nada. efectivamente es muy complejo. Sí. No sé, yo tiendo a pensar que el esfuerzo que está haciendo Patricio Fernández era positivo. Sí, pero era positivo. Pero, pucha, le cortaron las alas y de ahí no hemos salido. Sí. Oye, ahora cambiando de tema, he estado viendo entrevistas que le están haciendo a republicanos. Ayer vi a Rojo. Rojo Edwards. Sí, que estuvo acá con nosotros. Gran persona. Sí, amoroso, Rojo. Bueno. Yo trabajé con él hace muchos años atrás. No, pero la Sí. Mónica lo tenía, pero... ¿Mónica Rincón? Sí, lo tenía arrinconado. Lo tenía, cada vez se ponía más rojo. Y en un momento le hizo preguntas, claro, con respecto a las enmiendas, ¿cierto? Y Rojo se las sacó diciendo que son 390, Mónica, yo no las he leído todas. Aparte, él no es constituyente, o sea, él no es consejero, él es Claro, senador, totalmente. Entonces le habló, bueno, el tema de las 3 causales, obviamente, del aborto, ¿cierto? Que ahí es complejo, porque le preguntó, le dijo, bueno, pero porque lo dijo el presidente de Republicanos. Dijo Claro. que si en el Congreso, si ellos avanzaban, no lo iban a permitir el aborto en 3 causales. Entonces le pregunta a ella, le dice, entonces la vida de una mujer, o sea, ¿a quién metería a la cárcel? ¿A la madre? Si eso es un aborto. Y él empezó, no, yo nunca he dicho eso. No, a la madre habría que, porque también es una vida. Fue súper como, porque, claro, porque tú dices, bueno, entonces ella le decía, háganlo en una causal, pues. En una solamente, pero tengan alguna posición, porque lo puso entre la espada y la pared, pero en cambio, claro, Silva es mucho más como que él se planta y no se mueve ahí. Y eso es lo que tienen republicanos igual un poco. Sí, claro, o sea, eso es lo que a mucha gente le gusta a republicanos, que dicen son de una línea. Claro, ahora, diferente es que uno esté de acuerdo con su pensamiento, porque a mí me parece que es quitar las libertades absolutamente el tema del aborto y de otras cosas que tienen los republicanos. Pero juegan algo, porque a mí no me gusta tampoco ese pensamiento de que solo los republicanos tienen una sola línea. Acá yo quiero hacer un harakiri, como se dice, en general de los políticos. En Chile tenemos muy buenos políticos. No quiero que pensemos Claro. que porque tenemos unas pocas manzanas contaminadas, que hacen más ruido, obvio, y llenan las páginas, Sí, total. vamos a tener una clase política Se inmunda. ensucia todo. No, para nada. Y es cosa de ver el barrio, es cosa de ver otros países, los políticos mucho más corruptos, mucho más caudillos, sin ideas. Acá tenemos buenos partidos en general y tenemos buenos políticos. Y en general los políticos son de una sola línea. Lo que pasa es que quizás no una línea tan extrema como la de los republicanos, pero yo quiero decir que hay buenos políticos que siguen una misma línea, que siguen una perspectiva, un pensamiento en RN, en la UDI, en el PPD, en el PS, en general en todos los partidos. Entonces no me gusta pensar que solamente ser extremo es ser de una sola línea. No. Digo nomás que hay gente que piensa eso y yo discuto mucho con yo esa creo gente. que lo mejor es llegar a consenso, o sea, no ser Por tan supuesto. extremo, porque los extremos finalmente no conversan. Y llegar a consenso también es de una sola línea. Es decir, yo quiero dialogar, Sí. quiero representar a un montón Dame de esto gente. y yo te doy lo otro. Mira, Lógico. ¿cachai? Sí, obvio, pero también se trata, porque uno dice, bueno, a ver, las políticas públicas que se necesitan, ¿cierto? Salen de una legislación. ¿Y quiénes hacen quiénes votan esas leyes? El Congreso, los políticos. Así es. Entonces, ¿por qué finalmente aún estamos detenidos en tantas cosas? Por ejemplo, lo de las pensiones. Pero porque piensan muy distinto, la Sí, izquierda y la derecha, incluso los propios ciudadanos tampoco tienen claro, porque los ciudadanos también quieren que sean de ellos los fondos. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se llega a un acuerdo ahí? ¿Llevan cuántos años en esto? Es muy difícil y fíjate tú que eso es lo que se llaman los costos de transacción. A medida que un tema es más ideológico
y tiene posiciones más contrastantes, es más difícil llegar a un punto medio porque hay muchos costos de transacción. Sí. Y por eso es que hay proyectos que uno siempre se ríe porque salen muy rápido del Congreso, como el día de la enfermera o el día del trabajador de Fuentesoa, etcétera, y son casos reales. Yo trabajé varios años en el Congreso, me tocó hacer minutas para los parlamentarios y nunca se me va a olvidar cuando tuve que hacer la minuta del día del yoga. Y como las minutas, yo trato de hacer buenas minutas, en el fondo les puse argumentos de por qué era importante que hubiera un día del yoga, etcétera. Y otros asesores se reían de mí, pero la minuta del día del yoga hasta el día de hoy es reconocida y tenía como 2 o 3 páginas, tenía harto material. Bueno, entonces eso en los días cuesta muy poco que salgan del Congreso, porque nadie se opone, no tienen costos de transacción. En cambio, ponerse de acuerdo con a dónde va el 6% extra de pensión, incluso ponerse de acuerdo si tiene que haber un 6 extra, o 3 extra o 9 extra, es muy difícil. Entonces ahí empiezan a aflorar los costos de transacción y volver al tema del aborto, porque no quiero eludirlo, o sea, no vamos a discutir acá sobre el aborto, porque sería cambiar la conversación, pero lo que hizo el presidente del Partido Republicano me parece súper lógico. Él dice una verdad que puede ser incómoda, pero es una verdad en el fondo. Si nosotros tuviéramos control del Congreso, dice él, podríamos hacer las leyes que quisiéramos. Y eso, la verdad es que lo piensa cualquier partido, en el fondo. Fíjate que el presidente del Partido Comunista también podría decir, si nosotros tuviéramos mayoría en el Congreso, también podríamos hacer una ley, por ejemplo, para que las empresas fueran estatales, que es algo de lo que quiere el Partido Comunista, ¿cierto? Sí, que o sea, la estatización de los medios de producción es algo que está en el ideario del Partido Comunista desde el Capital, desde el libro El Capital, ¿cierto? Entonces, bueno, no lo dice el presidente del Partido Comunista, pero lo podría decir. Y si lo dijera, sería natural. Entonces, yo no sé por qué tanto escándalo que el presidente del Partido Republicano diga algo que... No, porque de hecho, bueno, lo dijo claramente también ayer. Eso sí, Rojo dijo... ¿Por qué se sorprenden si nosotros nunca hemos dicho algo distinto a eso? Y la verdad es que sí, lo que pasa es que José Antonio Kast, a veces se ha puesto en distintas situaciones. Como que a veces hablando un poco, otras veces como que se ponen más duros. Entonces, por que eso hay que le ser pregunto. estratégico, claro, hay que ser estratégico. Y a veces te conviene no decir todo lo que tú piensas. Claro, lógico. Omitir ciertas cosas. Oye, y lo último, referente al pacto fiscal. Ya. Porque eso ayer supuestamente ya estaba en las manos del presidente del pacto fiscal y resulta que Renovación Nacional está indignado. Dicen, pero si nosotros no hemos... No pasa nada acá. Claro. Yo creo que el presidente y el gobierno, las Express, ministro Lizalde, que es un súper buen ministro y tengo una buena impresión de él, lo encuentro muy capaz, tienen que entender que ellos hoy día no tienen mayoría en el Congreso. En el Congreso están apenas, o sea, en el Senado están empatados, en la Cámara dependen de algunos diputados que son medios díscolos, ¿cierto? Pamela Gil y otros tantos. En la Convención tienen minoría, en el Consejo Constitucional. Entonces hoy día hacer cualquier reforma estructural, grande, gravitante, sin preguntarle a la oposición, me parece que es dispararse en los pies. Claro. Obvio, o sea, no van a tener el apoyo, van a generar ruido, pueden conseguir que el Consejo les cambie las reglas en el Consejo Constitucional, entonces no les conviene. Sí. Yo no perdería tiempo en eso. Bueno, supuestamente hoy día tampoco se hablaba como de solo lo tributario, sino que, bueno, eran distintas cosas. A las 11 va a hablar el presidente de la República hoy en cadena nacional. Mira. Sí, así que ahí vamos a saber, vamos a saber de qué se trata. Pregunta a mi director, ¿esto le tengo que despedir ya a Roberto? Ya. Roberto, te libero en este momento acá, pero no te vayas del canal, por favor, que te queremos acá, necesitamos conversar muchas cosas contigo. Te agradecemos, como siempre. Gracias a usted. Esta conversación. No, gracias. Y espero volver. Gracias, Roberto. Bueno.